La semana pasada, en la clase de lengua, comenzamos viendo la narración literaria. Aprendimos sobre la fábula, el cuento y la novela. Esta semana continuaremos viendo la narración literaria y estudiaremos el mito y la leyenda. El objetivo de nuestra clase es reconocer la intencionalidad artística e imaginativa del texto literario. La leyenda es una narración oral que tiene por función explicar tradiciones y costumbres de un pueblo determinado. Es una narración anónima, inspirada en un hecho o un personaje real que ha sido transformado por la imaginación y la fantasía. Elementos constitutivos. Entre ellos tenemos el narrador. Es en tercera persona, aunque algunas veces puede ser testigo o protagonista, es decir, está incluido dentro del relato. Los personajes. Los personajes son reales que algunas veces se enfrentan a seres sobrenaturales. El tiempo y espacio. Es lejano, pero en una época determinada. Y por último, la acción. Seres reales que se enfrentan a tareas muy difíciles, prodigiosas o misteriosas. Vamos a observar el siguiente ejemplo. El molino de sal. Esta leyenda nórdica cuenta que hace muchos años existía un gigante que tenía un molino mágico. El molino era pequeño y podía producir sal. Un día el gigante se lo regala a una mujer viuda y a su pequeña hija. Ambas trabajaban con el molino y obtienen tanta sal que pueden venderla al pueblo. Desafortunadamente, un duende celoso del molino lo roba y lo arroja al mar. Y por esta razón, el agua del mar es tan salada. Ahora vamos a ver el mito. Es una narración de hechos sobre el origen del universo y el origen de la vida. Al igual que la leyenda, es una narración anónima, oral o escrita. Pero, a diferencia de esta, el mito es un relato maravilloso, que se usa un lenguaje simbólico para explicar el origen del mundo o las características divinas de un ser o un objeto. Gira en torno a un personaje sobrenatural, monstruos, dioses, semidioses, con una cualidad que los diferenciaba del resto de los mortales, héroes. Por ejemplo, mitos de las sirenas. Según se cuenta en la Odisea, la nave del héroe griego Odiseo debía pasar cerca de 3 sirenas que se encontraban cerca de una saliente rocosa en el mar. Odiseo, al enterarse de dicho inconveniente, ideó un plan para salvar a su tripulación del canto de las sirenas, que hipnotizaba a los hombres, haciéndoles arrojarse al mar. Así que ordenó que todos se tapen los oídos con cera. A pesar de su orden, Odiseo tenía gran curiosidad por saber cómo era el canto de las sirenas. Así que le pidió a uno de sus marineros que lo aten al mástil principal, pero que no lo dejen liberarse bajo ningún motivo. Cuando el barco pasó cerca de la ubicación de las sirenas, ellas empezaron a cantar y cantar, esperando lograr embrujar a alguien. Sin embargo, tras sus esfuerzos, no consiguieron atraer a ningún hombre.
derrotadas, se arrojaron al mar pereciendo. Para concluir, los mitos y las leyendas son dos tipos de texto narrativo diferentes, aunque ambos son de tradición oral y desean explicar algún fenómeno que resulta curioso. Los mitos son narraciones de tipo fantásticos que buscan explicar el origen del mundo y de los seres en un tiempo y espacio no específico. Por su parte, las leyendas son relatos inspirados en hechos reales, ocurridos en un espacio y en un tiempo en concreto. En la clase pasada de matemática estudiamos las ecuaciones. Esta semana comenzaremos a ver el porcentaje. El objetivo de nuestra clase, calcular porcentaje mentalmente y por escrito. El porcentaje es una cantidad que representa una parte del total de 100 unidades. También es una porción de las 100 partes iguales en las que se puede dividir una unidad o una cantidad. El símbolo del porcentaje es y se lee por ciento. Por ejemplo, si queremos saber cuánto dinero ahorrará Andrés al comprar una computadora, si Andrés obtiene un descuento del 25% y la computadora originalmente cuesta $200, se hace lo siguiente. Primero, expresamos el 25% como 25 entre 100. Luego, multiplicamos el número por el porcentaje, es decir, $200, que es el costo de la computadora, por 25, entre 100. 200 por 25 es igual a 5.000, entre 100 es igual a 50. Entonces, quiere decir que Andrés ahorrará $50. Visualicemos otro ejemplo. ¿Cuál es el 80% del número 4356? Lo primero que vamos a hacer es expresar el 80% como 80 entre 100. Luego multiplicamos 4356 por 80 dividido entre 100. 4356 por 80 es igual a 348.480. Entre 100 me da 3.484,80. Entonces, el 80% del número 4356 es 3.484,80. Comenzamos con este ejemplo. ¿Cuánto pagaré por un producto que cuesta $450 si me descuentan el 20%? Lo primero que voy a hacer es expresar el 20% de esta manera. 20% es igual a 20 entre 100. Ahora vamos a multiplicar el número por el porcentaje. 450 por 20 entre 100. 450 por 20 me da 9.000. Entre 100, 0 se va con 0, 0 se va y me queda 90. Ahora, el 20% es 90. ¿Qué voy a hacer?
Voy a restar 450 menos 90 y esto me va a dar 360. Quiere decir que yo voy a pagar por el producto $360 si me descuentan el 20%. ¿Cuál será el 40% del número 25.385? Lo primero que voy a hacer es expresar el 40%, 40 entre 100. Ahora multiplico 25.385 por 40 y eso lo voy a dividir entre 100. Esto me va a dar como resultado lo divido entre 100, 0 y 0 se van y me queda entonces el 40% de 25.385 es igual a 10.154. La semana pasada, en la clase de Ciencias Naturales, comenzamos estudiando los eventos socionaturales y sus tipos, los cuales eran los fenómenos de origen natural o de origen social. Esta semana estudiaremos las acciones ante eventos socionaturales. El objetivo de nuestra clase, mencionar las acciones que se debe tomar antes, durante y después de un evento natural. Hola niños, hoy les traigo uno de los temas más interesantes, ya que les puede servir de mucho para ayudar en algún momento, y es la prevención de desastres naturales. La palabra desastre natural se refiere a la gran pérdida material y humana que ocasionan estos fenómenos naturales. Algunos de los desastres naturales son causados por culpa de los humanos, ya que alteramos al medio ambiente y contaminamos mucho todo el planeta. Hoy hablaremos de cómo prevenir algunos de los desastres naturales más comunes en el mundo. Comencemos con los sismos y terremotos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Preparar un botiquín y participar en los simulacros. Prepara una maleta con ropa, linterna y una radio a pila. Identifica las rutas de evacuación y las señales de seguridad. Abandona el aula sin correr ni empujar. Ubícate en las zonas de seguridad. Aléjate de las ventanas y espejos. No uses elevadores. No toques los cables eléctricos. Apoya en la atención de heridos. Un tsunami. ¿Cómo se forma? Normalmente lo ocasionan los sismos. Este fenómeno desplaza hacia la superficie de la Tierra una gran masa de agua, haciendo que se formen olas gigantes en la costa. Un sismo hace temblar el fondo del mar. Este fenómeno desplaza hacia la superficie una gran masa de agua. Se forma una oscilación que se propaga a gran velocidad bajo la superficie. Al acercarse a las costas, la onda forma olas gigantescas. ¿Qué prevenciones debes de tener cuando ocurra un tsunami? Correr a un lugar de al menos 30 metros de altura. Contar con provisiones de comida, ropa y medicinas. No observar el tsunami. Procure tener radios para comunicarse con las personas. Tener un punto de encuentro con su familia. Ahora, veamos las precauciones que debemos de tener en un huracán. Comencemos. Antes,
localizar el refugio más cercano, mantener las alcantarillas limpias, entre otras cosas. Durante, comprar agua potable para 3 días, asegurar las ventanas y las puertas expuestas al exterior, cortar la energía eléctrica. Tener siempre disponible baterías, linternas, velas, fósforos, comida enlatada, radio portátil y agua embotellada. Los tornados. Veamos qué hacer cuando haya un tornado. Les daré 5 consejos que deben de tomar en cuenta para prevenir un tornado. Siempre tengan un botiquín de emergencia. Tengan una radio de baterías a mano para estar al tanto de las noticias en caso de que se queden sin electricidad. Conozca los refugios y señales de advertencia de su comunidad. Identifique una habitación segura en su casa. Puede ser el sótano o un closet. En caso de que esté en el carro, estaciónelo y busque el refugio más cercano. Las inundaciones. ¿Cómo podemos prevenir inundaciones? Aquí les mostraré algunos consejos que deben de seguir en caso de inundación. Infórmate si tu casa está en zona de inundación. Ten a la mano artículos de emergencia. Ubica los refugios temporales más cercanos a tu casa. Evita caminar por zonas inundadas y tocar cables eléctricos. Los incendios. Recuerda que los incendios son de los desastres más peligrosos, ya que involucra el fuego, y eso puede matar a cualquier persona y ser vivo. Las prevenciones más importantes para un incendio son: tener un extintor cerca, colocar detectores de humo en la casa, checar seguido cualquier cilindro que pueda contener gas inflamable, no sobrecargue las instalaciones eléctricas. Si estás dentro de un incendio, lo mejor que puedes hacer es agacharte y gatear. Y si tu ropa se llena de fuego, tendrás que calmarte y rodar por el piso para apagarlo. Ahora, ¿tu localidad a qué desastre natural está más expuesta? ¿Cuáles son las más comunes? Pregúntales a tus papás y previene junto con ellos cualquier cosa que pueda pasar. Por último, ayuda a quien lo necesite. Cuando ayudas, tú te sientes bien. Además, haces que la persona a la que ayudes se sienta bien. Y cuando esa persona tenga la oportunidad, también ayudará a alguien más. Y la gente en tu comunidad vivirá más feliz. Ayuda a quien lo necesite y te sentirás muy bien. Espero que haya sido muy importante este tema para ustedes, ya que les ayudará mucho en diferentes ocasiones para prevenir un desastre natural. Hasta pronto, niños. La semana pasada, en la clase de Ciencias Sociales, estudiamos la Venezuela petrolera. Esta semana comenzaremos a ver la evolución política de Venezuela desde el año 1859 hasta 1935. El objetivo de nuestra clase: interpretar los cambios producidos durante la evolución política en Venezuela. Comenzaremos estudiando la Guerra Federal. En febrero de 1859 estalla en la ciudad de Coro un movimiento revolucionario que pedía la implantación del sistema federal. Los insurrectos llamaron a los liberales, que habían sido expulsados de Venezuela durante el gobierno de Julián Castro, presidente provisional en el año 1858. Zamora emitió una proclama de guerra.
y se lanzó al combate contra la oligarquía. Así comenzó la Guerra Federal. En los 5 años que duró la guerra, solo hubo 2 grandes encuentros armados que se pueden clasificar como verdaderas batallas. Una de ellas fue la batalla de Santa Inés en el año de 1859. El ejército federal se enfrenta a las tropas del gobierno. Después de varios días de lucha, los federales derrotan a las tropas del gobierno en el caserío de Santa Inés en el estado Barinas. La otra fue la batalla de Coplé. El ejército federal, bajo el mando de Falcón, llega a Valencia con el fin de dominar la ciudad. Las tropas del gobierno se resisten fuertemente y obligan a los federales a emprender la retirada. Las tropas del gobierno consiguen un gran triunfo y los federales se desorganizan. ¿Qué serán los insurrectos? Son los levantados o sublevados contra la autoridad pública, y la oligarquía forma parte del gobierno en la cual el poder supremo es ejercido por un reducido grupo de personas que pertenecen a una misma clase social. El Convenio de Coche. Tras dejar un saldo de ruina y desolación en casi todo el país, todo se decidió mediante el compromiso político. El 22 de mayo de 1863, en la hacienda Coche, al sur de Caracas, se puso fin a la Guerra Federal. Antonio Guzmán Blanco, comisionado de los federales, y Pedro José de Rojas, por parte del gobierno, negociaron la paz sobre la base del pacto conocido como el Convenio de Coche. El Convenio de Coche establecía que Páez y los conservadores entregarían pacíficamente el gobierno a un presidente provisional. Por su parte, Páez se retiró y la asamblea nombrada en el convenio se reunió el año de 1864 en La Victoria. Nombra a Juan Crisóstomo Falcón presidente provisional y en la misma asamblea se redacta la Constitución Federal. Constitución de 1864. El país se denominará Estados Unidos de Venezuela. El Ejecutivo estará formado por el presidente de la Unión y los de cada estado. El Poder Legislativo estará formado por el Congreso Nacional y las Asambleas Legislativas. Se elimina la pena de muerte. El Poder Judicial lo formará la Corte Federal de Justicia. Y por último, se establece el voto directo. Gobierno de Guzmán Blanco. Antonio Guzmán Blanco gobernó de forma autócrata, absoluta, durante 3 periodos constitucionales no consecutivos, que suelen denominarse de acuerdo con el número de años que duró cada uno de ellos. El primero es el sexenio, durante los años 1870-1877. El quinquenio, entre los años 1879-1884. Y por último, el bienio, 1886-1888. Guzmán Blanco, aunque impuso una férrea dictadura, con muchos presos, desterrados, torturas, ejecuciones y corrupción administrativa, también propició mucho progreso económico. En los aspectos económicos tenemos: su gobierno mejoró carreteras y ferrocarriles, recuperó la agricultura y la ganadería, fomentó las exportaciones, redujo la deuda externa y estableció el bolívar
como moneda nacional. En los aspectos políticos, eliminó muchos caudillos, combatió el regionalismo, forjó la unidad nacional y pacificó el país. Por último, el 27 de junio de 1870 decretó la instrucción pública, gratuita y obligatoria. También reglamentó el funcionamiento de los colegios privados. Dictadura de Juan Vicente Gómez. A finales de 1908, Cipriano Castro dejó encargado de la presidencia a su más cercano colaborador Juan Vicente Gómez. Este tomó definitivamente el mando y se mantuvo en él directa e indirectamente por espacio de 27 años, hasta su muerte en diciembre de 1935. En varias ocasiones hizo reformar la Constitución para mantenerse en el poder. Su dictadura ha sido la más larga, cruel y trágica que ha sufrido Venezuela. Fue el más grande terrateniente, con centenares de miles de hectáreas, dueño del 60% del ganado, de la navegación, electricidad de varias ciudades, fábricas de cigarrillos, azúcar, café, cacao, velas, vidrios, aceites y hoteles. En su gobierno se construyeron carreteras, entre ellas Caracas-La Guaira, Caracas-Maracay, Caracas-Ciudad Bolívar, Valencia-Puerto Cabello y la trasandina de Caracas a San Antonio del Táchira, Maracay o Cumare de la Costa. Políticamente, suprimió los partidos políticos, cerró la Universidad Central de Venezuela por 11 años, encarceló muchos estudiantes que protestaban contra su gobierno, entre los cuales saldrían más tarde los líderes fundadores de importantes partidos políticos como Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y Partido Social Cristiano, COPEI. Durante su gobierno, las cárceles estuvieron llenas de opositores y a quienes se torturaban y asesinaban impunemente. En el plano económico, el café y el cacao alcanzaron los más altos precios y se produjo la transición de la Venezuela agropecuaria a la Venezuela petrolera y minera. Para finalizar con nuestra clase de esta semana, en el área de lengua, estudiamos las narraciones literarias, el mito y la leyenda. En la clase de matemática aprendimos a calcular el porcentaje. En ciencias naturales, estudiamos qué acciones debemos tomar antes, durante y después de un evento natural. Y por último, en ciencias sociales, aprendimos la evolución política de Venezuela entre el año 1859 y 1935. Para concluir, te invito a realizar la guía de actividades. Una vez culminada, debes enviarla de tu correo institucional. Nos vemos en la próxima clase. Un fuerte abrazo.